Bienvenidos al tema los conectores en el texto. Veremos qué son los conectores y su clasificación. De igual forma estaremos viendo lo que es el párrafo y los diferentes tipos de párrafos que podemos encontrar. Empecemos. Conectores aplicados a la redacción de textos. Los conectores son palabras o grupos de palabras que se utilizan para unir ideas, expresando claramente su relación entre sí. Estos conectores se pueden utilizar tanto en textos escritos como oralmente. Su función es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Los conectores no son en sí una categoría gramatical, puesto que proceden de distintas categorías gramaticales: preposiciones, adverbios, conjunciones, entre otras. En otras palabras, podemos decir que la función que tienen los conectores es enlazar palabras y oraciones dentro del párrafo y entre ellos. Encontramos a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Existen determinadas palabras que se utilizan para poder relacionarse unas con otras o grupos de palabras para dar mayor sentido a una oración. Estas palabras son conocidas como preposiciones y conjunciones. A continuación veremos lo que son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que no se pueden modificar, es decir, son palabras invariables, las cuales no se modifican ni de género ni de número. Tienen la función de ser nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Las preposiciones antiguamente eran 19, pero el año 2009 la Real Academia añadió 4 más. Añadió durante, mediante, versus y vía, quedando un total de 23 preposiciones, las cuales se mencionan a continuación: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía, haciendo un total de 23 preposiciones. Ejemplos utilizando preposiciones. La primera oración dice: so pena de muerte. La preposición es so, la cual significa bajo o debajo de. Esta semana juega Real Madrid versus Barcelona. La preposición es versus. Iré a comprarme zapatos. La preposición es a. ¿Estarán mis amigos en la escuela? La preposición es en. En todos estos casos, la preposición juega un papel muy importante, ya que ayuda a enlazar unas palabras con otras. Las conjunciones son palabras vacías de contenido significativo, pero tienen la función de servir de unión entre dos o más palabras o dos o más oraciones, sin que ellas tengan ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unen. Las conjunciones se dividen en dos: coordinantes y subordinantes. A continuación veremos de manera detallada cada una de ellas. Conjunciones coordinantes. Unen elementos, es decir, palabras u oraciones que están en el mismo nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Estas se subdividen en adversativas, copulativas, distributivas, disyuntivas y explicativas. Las adversativas unen elementos de los cuales el segundo corrige algo del primero. Ejemplo: es un libro corto, pero muy interesante. En este caso, el segundo elemento está corrigiendo algo del primero. Las copulativas introducen elementos que simplemente suman. Ejemplo: no habla ni come. La conjunción en este caso es ni, que está sumando un elemento más o añadiendo un elemento más a la oración.
Luego tenemos las conjunciones distributivas. Estas se encargan de distribuir elementos y entre ellas tenemos este, aquel, ya, bien, bien cerca, lejos, entre otras. Ejemplo, esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. La conjunción es ya. Está distribuyendo elementos dentro de la misma oración porque menciona que ya salía el sol, ya se escondía. Luego tenemos las conjunciones disyuntivas. Presentan dos opciones que se excluyen. Entre ellas tenemos o, u, ora o bien. Ejemplo, o tomas al niño o le das de comer. Está presentando dos opciones o dos alternativas. En este caso, la preconjunción vendría a ser o. Luego tenemos las explicativas. Estas se encargan de aclarar conceptos. Entre ellas tenemos las conjunciones esto es, o sea, es decir, entre otras. Ejemplo, los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. En esta oración, es decir, viene a ser la conjunción coordinante explicativa. Veamos más ejemplos de oraciones con conjunciones coordinantes. Volvía de la escuela y en el camino recogí flores. La conjunción coordinante copulativa viene a ser y. O tomas un baño o haces cena. La conjunción viene a ser o, que es una conjunción coordinante disyuntiva, ya que nos da dos opciones. Limpié la casa, pero el perro la ensució de nuevo. La conjunción viene a ser pero, que es una conjunción adversativa. Conjunciones subordinantes. Tiene la función de unir dos oraciones de distintas jerarquías. Una de ellas está subordinada a la otra, o sea, necesita de la anterior para tener significación plena. Además, realiza una función sintáctica de la proposición principal. Estas se subdividen en condicionales, causales, consecutivas, concesivas, finales, comparativas, modales, de tiempo y de lugar. A continuación veremos cada una de ellas. Las condicionales establecen una condición, como su nombre lo indica, para que se cumpla lo expresado en la cláusula principal. Estas conjunciones son sí, como, a menos que. Por ejemplo, no saldrás de aquí a menos que termines tu tarea. Se está condicionando o se está poniendo una condición para que se cumpla el primer comentario o la primera cláusula, que es no saldrás de aquí a menos que termines tu tarea. Las causales indican la causa, como su nombre también lo indica, de lo expresado. Entre ellas tenemos por qué, pues, que, pues, ya que, visto que. Ejemplo, estás cansado porque has corrido mucho. ¿Por qué está cansado? Porque ha corrido mucho. En este caso, la conjunción es porque nos está indicando la causa por la cual está cansado. Las consecutivas indican la consecuencia de lo expresado. Entre ellas tenemos por lo tanto, luego, así, que, por consiguiente, entre otras. Ejemplo, no ganamos aquel partido, por lo tanto, no nos clasificamos. El por lo tanto está indicando la consecuencia de lo por lo cual no ganaron aquel partido o está dando la consecuencia. La consecuencia en este caso es no clasificaron. ¿Por qué? Porque no ganaron aquel partido. Las concesivas señalan una dificultad que no impide que se produzca la acción principal.
Entre ellas tenemos aunque, a pesar de, a pesar que, aun cuando, si bien, entre otras. Ejemplo, no logro engordar casi, a pesar de que como mucho. Es decir, nos está dando o nos está señalando la dificultad que impide la primera acción. Luego tenemos las conjunciones finales. Señalan la finalidad o el objetivo de lo expresado. Entre ellas tenemos para, a fin de que, con el objetivo de que, con la intención de que, entre otras. Ejemplo, llevé al perro al veterinario con la intención de que lo curaran. Ahí nos está indicando la finalidad o cuál era la intención que tenía de haber llevado al perro al veterinario. La conjunción viene a ser con la intención de que. Las comparativas se encargan de comparar. Entre ellas tenemos como, más que, igual que, menos que, así como. Ejemplo, el monumento era tan grande como pensábamos. Ahí está comparando. Las modales nos indican un modo. Entre ellas tenemos como, según, según qué. Ejemplo, nos vestimos como queremos. Nos está indicando la forma, el modo, cómo lo hacen. Siguiendo tenemos de tiempo. Nos indica el tiempo. Entre ellas tenemos cuando, después, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante en que, entre otras. Ejemplo, cuando llegamos todavía estaba lloviendo. Finalmente tenemos las conjunciones subordinantes del lugar. Nos indica el sitio. Entre ellas tenemos dónde, precedido o no por preposición. Ejemplo, estaba donde lo dejamos. Veamos más ejemplos de oraciones con conjunciones subordinantes. El libro estaba donde lo dejé ayer. Donde viene a ser la conjunción subordinante de lugar. Nos expresa un lugar determinado. Me escribió cuando todavía era de día. Cuando viene a ser una conjunción de tiempo. Te compro un helado si limpias la cocina. Si viene a ser la conjunción subordinante condicional. Ahora veremos la aplicación de estos conectores en la elaboración de argumentos. Los conectores argumentativos son palabras o conjunto de palabras llamados locuciones verbales que el emisor usa para introducir oraciones para que cumplan la función de argumentos. En otras palabras, los conectores argumentativos son nexos que unen y organizan la información de un texto. Al cumplir con esta función de unir, los conectores proporcionan un significado a la información. Existen diversos tipos de conectores. Algunos unen una causa con su consecuencia. Otros indican una relación de tiempo. Otros sirven para organizar el discurso, entre otras clases de conectores. Los más utilizados en los textos son los organizadores, causales, consecutivos y adversativos. Veamos cada uno de ellos. Organizadores. Ordenan las ideas. Algunos de ellos son en principio, en primero, segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen. Ejemplo. En primer lugar, le corresponde de una manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. En suma, deben realizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa con las penas correspondientes. En el ejemplo podemos ver que las
ideas están organizadas utilizando estos conectores organizadores, los cuales nos ayudan a organizar nuestras ideas dentro de los que son los párrafos. Causales son los que explican el porqué de lo que se afirma, es decir, se remiten a la causa. Algunos de ellos son ¿por qué? Ya que, a causa de, puesto que. Ejemplo, las redes sociales contribuyeron a la solución del problema porque se sumaron a la campaña de difusión. Aquí el por qué nos está ayudando a conectar lo que es la causa de tal afirmación. Conectores consecutivos son los que indican la consecuencia producida por una determinada causa. Algunos de estos conectores son, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues. Ejemplo, el tema no fue tratado en la última reunión del año, por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Aquí el conector es por lo tanto, es un conector consecutivo, el cual nos está indicando la consecuencia de la primera afirmación. Adversativos. Estos conectores señalan una oposición, o sea, un impedimento a la idea que la precede. Algunos conectores adversativos son pero, sin embargo, no obstante. Ejemplo, los nuevos montos de las multas son muy elevados. Sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. Ahí el conector, sin embargo, nos está dando una oposición a la primera idea, es decir, nos está expresando un impedimento u oposición. Entramos a lo que es el párrafo. El párrafo es una unidad textual formada por oraciones separadas entre sí, por punto seguido o por punto y coma. Cada párrafo contiene una oración con la idea principal y en ocasiones varias oraciones con ideas secundarias. Ahí podemos ver en la imagen lo que es un párrafo. Es un conjunto de líneas, en este caso vendría a ser un conjunto de oraciones. Estas oraciones o estos párrafos siempre van a tener una idea principal y acompañada de estas ideas secundarias. Un párrafo se inicia escribiendo con mayúscula y se termina en un punto aparte. Siempre debemos de dejar una sangría antes de escribir, que vendría a ser un espacio que se deja para iniciar el siguiente párrafo. Existen diferentes tipos de párrafo. Entre ellos tenemos al párrafo descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo. A continuación, iremos desglosando cada uno de ellos. Párrafo descriptivo es una unidad textual que representa a un objeto, animal, persona, lugar o sentimiento, exponiendo sus características a detalle. El autor busca que el receptor utilice todos los sentidos para que él se haga una imagen más clara de lo que lee, por lo que el autor describe a detalle. Por ejemplo, tenemos ahí la imagen de lo que es un perro. Y a su lado estamos observando lo que es la descripción de este animal. Vamos a leerlo. Es un perro grande, de color negro azabache. Su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Como mencionaba anteriormente, estos párrafos descriptivos
descriptivos describen lo que es ya sea una persona, un animal, un objeto o un lugar. Y al hacer esta descripción, el lector se va haciendo en su cabeza una idea de lo que el autor ha escrito o de lo que el autor está describiendo, ya que no siempre los textos van a ir acompañados de una imagen. Entonces, los párrafos descriptivos sirven para describir personas, objetos, animales, lugares o también sentimientos, y que el lector se pueda hacer una idea o una imagen de lo que el autor o escritor está describiendo. Párrafo narrativo. Un párrafo narrativo es el que relata una historia en orden secuencial o cronológica. Se caracteriza por escribirse en primera persona, relatando una historia desde un punto de vista puramente objetivo, que no sea personal, dando una explicación directa de lo que sucedió. Ejemplo, un joven vivía solo en una casita al lado del bosque. De regreso a casa durante un día de invierno bastante nevoso, oyó un ruido extraño. Se puso a caminar hacia un campo lejano de donde venía el sonido, y allí descubrió una grulla tumbada sobre la nieve llorando de dolor. Una flecha hincada en la ala tenía, pero el joven, muy cariñoso, se la quitó con mucho cuidado. El pájaro, ya libre, voló hacia el cielo y desapareció. Aquí podemos evidenciar lo que es un párrafo narrativo. Nos está contando una historia de principio a fin. Párrafo argumentativo. Es una opinión respaldada por hechos, donde los escritores se refieren a las opiniones como afirmaciones y los hechos como evidencia. También se puede incluir las experiencias personales, estadísticas, hechos confirmados, investigaciones expertas, etc. Ejemplo de párrafo argumentativo. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es la extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. El libro, Jorge Luis Borges. Este es un ejemplo de párrafo argumentativo donde podemos evidenciar que el autor o escritor nos está dando hechos y estos hechos están siendo respaldados con evidencias. Párrafo expositivo. Se utiliza para dar una explicación más amplia sobre un tema que se está tratando, exponiéndolo de una forma más objetiva, por lo que su característica principal es la de informar sobre algún hecho y generalmente se escribe en tercera persona. Este tipo de párrafo generalmente se encuentra en libros escolares universitarios, también en manuales de actividades o uso de artefactos. Ejemplo, la gallina es un animal que pertenece al grupo de los animales de las aves. Las gallinas tienen alas, sin embargo, casi no pueden volar, apenas revolotean. Son animales ovíparos, lo cual quiere decir que se reproducen mediante huevos. En este ejemplo, el escritor nos está exponiendo una información de manera objetiva sin hacer inferencias o comentarios personales. Muchas gracias por tu atención. Espero que este tema te haya ayudado.